Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy seguimos hablando del tema MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme. Sabemos que es parte de la cinemática y que, bueno, la cinemática es la rama de la física que estudia las leyes que describen el movimiento de los cuerpos, independientemente de las causas que lo producen. Si estoy trabajando un MRU, ¿qué características tiene este movimiento? Me dice que el movimiento es un movimiento el cual lo trabajamos o nos habla de objetos que se desplazan primero que nada en línea recta, tienen una sola dirección, hacen recorridos, en este caso de distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo y mantienen en todo su movimiento una velocidad constante y sin aceleración. Hemos estado ya trabajando diferentes ejercicios. Sabemos que nuestra fórmula sigue siendo velocidad igual a distancia sobre tiempo. Vamos a iniciar entonces con nuestro ejercicio, el cual nos dice, en este caso, bueno, nos habla de que son dos autos. Estos autos salen en su encuentro de dos ciudades diferentes. Hay una ciudad B y una ciudad C. Se sabe que la distancia entre ambas ciudades va a ser de 443 kilómetros y cada auto va con una velocidad, uno de 78 kilómetros por hora y otra de 62 kilómetros por hora respectivamente. También se sabe que uno de los autos, o más bien el auto que va a 78 kilómetros por hora, sale hora y media después. ¿Sí? ¿Qué tenemos que calcular? Bueno, nos dice primero el tiempo en que tarda en encontrarse el auto que sale hora y media después y a qué distancia de la ciudad B se encuentra. Es muy importante identificar qué es lo que me están solicitando, porque dependiendo de lo que me soliciten es lo que voy a tener yo que calcular o es con la información que yo voy a tener que trabajar. Nuevamente hacemos la observación, manejamos o manejan o la información que me dan es en unidades de kilómetros por hora, kilómetros por hora. Y bueno, como lo he comentado anteriormente, si es necesario hacer conversión de unidades, lo vamos a hacer. Si no nos afecta, sin ningún problema podemos nosotros seguir trabajando con nuestras unidades. De igual manera, no me están pidiendo alguna unidad en específico, por lo tanto, no voy a tener que hacer conversiones si no es necesario. Vamos entonces a colocar los datos. En este caso, la velocidad de uno de los autos es de 78 kilómetros por hora, la velocidad del auto 2 es de 62 kilómetros por hora y nos hablan de la distancia de 443 kilómetros, la distancia que hay entre los dos. Vamos a hacer una representación. Ya sabemos que esta representación pues me va dando o me da la idea de qué es lo que está pasando o qué es lo que me están describiendo. Aquí nos aparece o nos están indicando, vamos a ir colocando, en este caso me dice aquí las ciudades, una ciudad B y una ciudad C. Ajá. Y en este caso sabemos que hay un auto en cada una de ellas que va a partir, ¿sí? Van a encontrarse, cada uno parte de la ciudad, de su ciudad respectivamente, y van a encontrarse en algún punto. Y también nos dice que uno de los autos va a 78 kilómetros por hora y el segundo iría a 62 kilómetros por hora. La distancia, 443 kilómetros. Aquí ya nos damos una idea qué es lo que está pasando, qué es lo que me está describiendo mi problema. Entonces, esta sería mi forma de representar. Lo primero que me piden es el tiempo en que tardan en encontrarse aquí el auto que sale hora y media después. Aquí dentro de la información me dice, el auto de que va a 78 kilómetros por hora va a salir hora y media después que el que va a 62 kilómetros por hora. Quiere decir que este auto va a avanzar o recorre un trayecto una hora y media antes, sí, recorre un trayecto hora y media antes, por lo tanto, ya avanza, vamos a decir, esta es la distancia que hay entre las ciudades. Sin embargo, al salir primero este auto, va a ser un recorrido, va a requerir por una parte tiempo, esa hora y media, y en esa hora y media hizo un recorrido, recorrió cierta distancia. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero nos dice, identifica o establece, más bien calcula el tiempo en que tarda en encontrarse el auto que sale hora y media después. Este auto que sale hora y media después, este salió antes, este salió después, pero tengo que ver
sale el rojo antes, entonces tengo que ver qué tanto avanzó. Entonces voy a colocar, vamos aquí a establecer que mi auto rojo o el auto que va a 62 kilómetros por hora hizo un recorrido en 1.5 horas. No sabemos cuánto, vamos a calcularlo. Si hablamos, hace un momento les presentaba nuestra fórmula, en este caso con la que hemos estado trabajando todo este tiempo, que solamente ha sido una, velocidad igual a distancia sobre tiempo, sin problema podemos calcular esa distancia. ¿Tengo la velocidad? Sí. ¿Tengo el tiempo? También. Entonces vamos a ver en este caso cuál sería esa distancia que se recorrió en 1.5 horas. Pongo mi fórmula, la distancia 2 es igual a velocidad por tiempo. La velocidad del auto sería de 62 kilómetros por hora y el tiempo 1.5 horas. Vemos que vamos a colocarlos 62 kilómetros por hora por 1.5 horas. Aquí muy importante, es estoy calculando la distancia con respecto a la velocidad del auto 2 porque es el que sale antes. El auto que va a 78 kilómetros por hora me dice salió hora y media después. Entonces, el que hace el recorrido hora y media sería el auto rojo que va a 62 kilómetros por hora. Aquí nuevamente vemos las unidades, no tengo problemas con las unidades, kilómetros por hora y hora, sin problema podemos calcular. Sabemos que las horas se van a ir, se van a quedar los kilómetros. Si multiplicamos 12 por 1.5, esto va a ser igual a 93 kilómetros. Esa es la distancia que se recorre en 1.5 horas el auto que va a 62 kilómetros por hora. Es decir, vean, aquí tengo los 93 kilómetros que ya recorrió. ¿Qué quiere decir? Ah, que bueno, como me están pidiendo el tiempo que tarda este auto, vemos que la distancia ya no van a ser 443 kilómetros. A estos 443 kilómetros le voy a restar o le voy a quitar los 93 que ya avanzó el auto que va a 62 kilómetros por hora. Es decir, pongo la distancia, va a ser igual a los 443 kilómetros menos los 93 que ya se hizo un recorrido y esto va a ser igual a 300 kilómetros la distancia. Entonces colocamos, veamos aquí, ya no voy a trabajar con los 443. Ya el auto de 62 kilómetros por hora ya recorrió 93 kilómetros y solamente falta por recorrer. En el momento que este auto, vamos a decir, arranca o inicia su recorrido, este auto ya estuvo avanzando hora y media y recorrió 93 kilómetros. Entonces, vamos a, ahora sí, a calcular. Me dice el tiempo en que tarda en encontrarse el auto que sale hora y media después. Aquí es importante de qué auto me están hablando, porque estamos viendo que no va a ser el mismo recorrido, en este caso, de cada uno de los vehículos, porque este auto salió antes, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál sería ese tiempo. Vamos a colocar nuestra fórmula. En este caso decimos que el tiempo lo vamos a calcular con la distancia entre la velocidad, pero ahorita tenemos dos velocidades, la velocidad del auto que va a 78 kilómetros por hora y la velocidad del auto que va a 62 kilómetros por hora. Ellos van avanzando al mismo tiempo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar la velocidad de estos dos autos para determinar el tiempo que se requiere. Vamos a colocar nuestra fórmula. Distancia, recordemos, son los 350 kilómetros entre velocidad 1, los 78 kilómetros por hora, más la velocidad 2, que serían los 62 kilómetros por hora, porque los dos autos van haciendo o van avanzando al mismo tiempo. Esto va a ser igual a qué? A 300 kilómetros entre 78 kilómetros por hora más 62 kilómetros por hora. Vean, ya no estoy trabajando los 443 originales, solo estoy con los 350 kilómetros. Nuevamente me voy a las unidades, no tengo problema, no voy a hacer conversiones. Esto va a ser igual a ¿qué? Los 300 kilómetros entre 140 kilómetros por hora. Ya sumé los 78 más los 62, me darían los 140 kilómetros por hora. Ahora, si hacemos el producto con las unidades, decimos no tengo problema, se van los kilómetros, me voy a quedar con horas. No me están pidiendo ninguna unidad en específico, entonces sin problema puedo dar mi resultado en horas. Si me lo pidieran en alguna unidad, bueno, a lo mejor tendría que hacer alguna conversión. Si dividimos 350 entre 140, eso va a ser igual a 2.5 horas. Entonces, el auto que sale de la ciudad B
va a tardar 2.5 horas en este caso, encontrarse con el auto rojo o el auto que va a 62 kilómetros por hora. Ajá, esto es muy importante. ¿Sí? Entonces ya tengo el primer inciso. Ahora me dice, bueno, ahora que hay que calcular la distancia que hay o a qué distancia, más bien a qué distancia de la ciudad B se van a encontrar. Vamos a colocar a qué distancia de la ciudad B, de prácticamente o nuevamente del vehículo que va a 78 kilómetros por hora, porque esta es mi ciudad B. Entonces colocamos a qué distancia de la ciudad B se encuentran. Y bueno, la distancia ya vimos que es velocidad por tiempo. Vamos a trabajar en este caso nuestra fórmula. La velocidad, estaríamos trabajando los 78 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque es el auto que sale de la ciudad B. El tiempo, también vimos que el tiempo en que tarda en encontrarse con el auto que sale hora y media es de 2.5 horas. Entonces tengo los kilómetros y tengo lo que serían el tiempo. ¿Sí? Kilómetros y las horas. Entonces, lo único que hay que hacer es calcular los 78 kilómetros por hora por 2.5 horas. Vamos a hacer el producto. Las horas ahora se van y me quedan los kilómetros. Y en este caso, si multiplicamos 78 por 2.5, esto va a ser igual a 195 kilómetros. ¿A qué distancia de la ciudad B se encuentran? Bueno, me dice, en este caso de la ciudad B, se van a encontrar a 195 kilómetros. Si requiero, me solicitan la distancia del auto que va a 62 kilómetros por hora, bueno, pues aquí sería restarle o vamos a decir a los 443 le puedo restar los 195 o puedo calcular con la misma fórmula la distancia, pero ahora con la velocidad de 42 kilómetros, de 62 kilómetros por hora, recordando que el auto rojo salió 1 hora y media antes. Entonces, por eso es importante verificar de dónde o de qué auto, de qué ciudad me están solicitando la información. Para en este caso, que prácticamente se están enfocando en la ciudad B, pues nos habla de un tiempo de 2.5 horas y una distancia de 195 kilómetros. ¿Sí? Hasta aquí sería todo. Gracias. Hasta luego.